Hola, mi nombre es Verónica Meneses y me ha correspondido dar inicio a la sustentación de lo trabajado en el curso de multiculturalidad e interculturalidad. El curso ha tenido como propósito desarrollar en cada uno de nosotros una reflexión crítica en torno a los conceptos de cultura, multiculturalidad e interculturalidad a través de la estrategia construcción de una propuesta de investigación. De modo que el desarrollo de una propuesta acerca de prácticas sociales en comunidades específicas nos ayuden a ir construyendo nuevos conocimientos sociales frente a un enfoque intercultural y multicultural en nuestras prácticas educativas. Las temáticas del curso nos llevaron en primer lugar a identificar las malinterpretaciones que giran en torno a la palabra cultura. Pero ¿por qué tener que especificar el concepto de cultura en un curso que trata de multiculturalidad e interculturalidad? Como lo manifestó el director del curso, hemos comprendido en gran medida que este curso es una crítica hacia el concepto de multi e interculturalidad, partiendo de que el concepto de cultura se ha tergiversado. Se maneja la palabra cultura para muchas cosas, se considera un todo. Entonces, si se considera el concepto de cultura de manera errada, imaginemos entonces cómo asumimos los dos conceptos que se han asociado a la palabra cultura. El concepto de cultura se ha malinterpretado, se ha hecho de esta palabra algo simple. Eso ha hecho que el concepto o la palabra cultura adoptara una versión que se separa de la acción social. Se ha adoptado como algo que no tiene que ver con los seres humanos, que es externo, es decir, comúnmente hemos entendido que el concepto de cultura se le asigna solo a lo espiritual religioso de las personas, al nivel educativo, a los objetos materiales o a las personas de un color de piel o rasgos faciales corporales como el caso de grupos étnicos específicos, nada más. Pero al leer el libro de Díaz Rada, Cultura, Antropología y otras tonterías, capítulo 8 y 1 hasta el 8, hemos podido comprender a la luz de 7 preguntas que se han generado en torno a la palabra cultura que estamos cerrando en considerar que cultura es solo el conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social. Como muchas veces las consideramos al decir, por ejemplo, la cultura guayú, la cultura occidental, la cultura hippie, en fin, pero considerar este concepto se muestra limitado. Así es que Díaz de Rada nos refiere a un concepto más abierto donde afirma que cultura es el conjunto de reglas en el que se organiza la forma, el proceso, el discurso de todas las acciones sociales del ser humano. Es decir, es la forma convencional que toma la acción en cualquier área de las actividades de los seres humanos. Así pues, al leer el concepto que el autor nos refiere, el concepto de cultura para nosotros cambia y no sigue siendo ese todo, sino que comprendemos que son las formas, las acciones, las relaciones, las reglas que tenemos en cuenta a la hora de producir algo. Y ese producir algo es solo de los seres humanos, pues somos agentes que producen cosas. Bueno, luego de esta aclaración de lo que es la palabra cultura, ahora, ¿cómo vamos a entender la multiculturalidad e interculturalidad? De acuerdo al anterior, se hizo importante y significativo elaborar una propuesta de investigación con una comunidad específica. Se realizó con la sede educativa indígena del Resguardo Pijao San Antonio de Calarma, quienes en sus procesos de reetnización y revitalización cultural quieren darle significado de nuevo a sus prácticas culturales que le dan su identidad, tales como sus tradiciones culinarias, la oralidad, tradiciones alrededor del baile, la hechura de artesanías y todas esas cosas
que los caracterizan a ellos. Queremos destacar frente a la propuesta de investigación y el problema en el planteado, la problemática que nos llevó a hacer la propuesta. Y a través de la exposición de la propuesta se logrará la apropiación de los conceptos de multiculturalidad e interculturalidad. Para ello le damos paso a nuestra compañera Jessica, quien nos hablará acerca de la propuesta realizada y en ella articulará estos conceptos que nos permitirá su fácil comprensión. Muchas gracias. Buen día, compañeras y tutor del curso. Cordial saludo. Mi nombre es Jessica Triana y me corresponde explicar la segunda parte del video, donde habla en sí sobre la propuesta y sobre el problema encontrado, y también donde se aclaran conceptos como interculturalidad. Partamos entonces de la definición que nos da acerca de la interculturalidad, diciendo que la interculturalidad es el conjunto de procesos políticos, sociales, jurídicos y educativos generados por la interacción de culturas en una relación de intercambios recíprocos, provocados por la presencia en un mismo territorio de grupos humanos con orígenes e historias diferentes. Ello implicará el reconocimiento y la comprensión de otras culturas, entonces así se dará su respeto, se dará el aumento de la capacidad de comunicación e interacción con personas culturalmente diferentes a ellos, y también esto permitirá el fomento de actitudes favorables a la diversidad cultural. Esto es según Antón y Aranguren y Sainz. Entonces, al articular este concepto con el problema planteado, consideramos que el interculturalismo es la concepción que más garantiza los derechos de las comunidades. Se coloca entonces al lado opuesto del imperialismo, ya que se da una valoración a las culturas diversas. Es por ello que el problema planteado, que se presenta en el establecimiento educativo del resguardo indígena Pijao de San Antonio de Calarma, donde se evidencia la demanda de procesos interculturales educativos, y vemos también cómo la comunidad desea luchar por la conservación de su identidad y de su autonomía, y lo quieren hacer a través de la educación. Eso está muy bien, porque en la educación de niños y jóvenes es donde se empieza con el cambio, se empieza a notar los cambios, por lo cual se puede ver una gran lucha y disputa y la gran necesidad que tienen estas personas de diálogos que permitan disipar la colisión entre sus derechos autónomos y los derechos que les quieren imponer, con una educación que no tiene en cuenta ni su historia ni sus procesos culturales y las demás acciones que lo hacen ser un resguardo indígena, y por lo cual obtuvieron ese reconocimiento. De allí surge la necesidad entonces de que sus procesos culturales perduren de generación en generación y que sea transmitida de generación en generación, por lo cual se ve en las TIC una herramienta que posibilitará este fin. Pero antes se le debe dar a entender a estas personas, a los integrantes de toda esta comunidad indígena, que estas herramientas los ayudará a conseguir el fin que tanto pretenden, y no como ellos creen que estas herramientas están diseñadas que no están diseñadas con sus intereses y necesidades. Pues las TIC permitirán un diálogo intercultural donde se aprenderá bastante y se le dará a conocer al mundo entero de sus costumbres y de sus prácticas, al igual que ellos van a aprender de otras culturas. Por lo cual se debe tener en cuenta las reglas que propone el sociólogo Ramón Soriano para permitir que este diálogo intercultural contribuya a la articulación verdadera de sus prácticas sociales, al encuentro con estas otras culturas, donde las TIC desempeñen un papel importante en la parte educativa. Es por ello que para que se dé un diálogo intercultural entre estas diferentes comunidades o grupos étnicos, es necesario, según Soriano, que exista alteridad.
Esta teoría consiste en ponerse en el lugar del otro para entender a la persona y así aceptar sus prácticas culturales. Es muy importante este concepto porque si nos ponemos en el lugar del otro, sabemos en sí lo que estas personas sienten y el respeto que tienen por sus prácticas. Asimismo, Soriano dice que es necesario que se dé una reciprocidad, donde consiste en actuar cooperativamente con los miembros de estas otras comunidades en búsqueda de unos acuerdos y compromisos que les permitan aprender bastante de ambas culturas. También dice Soriano que se requiere de autonomía, es decir, una libertad de expresión e intercambio entre los miembros de estas diferentes comunidades. Asimismo, dice que se necesita de argumentación. Esta argumentación consiste en la observación del diálogo interculturalidad, donde se busca siempre la igualdad. A partir de estas reglas planteadas por Soriano, vemos que la interculturalidad debe configurar un nuevo marco de relaciones y establecer nuevos parámetros de convivencia entre estas poblaciones que socialmente son tan diversas. Así es que comprendemos que la interculturalidad cumple una misión política donde vendría a ser el modo como los diversos grupos sociales gestionan sus diferencias en el marco de la participación democrática. Entonces es así como la interculturalidad rompe ese cerco de etnocentrismo y esas barreras de prejuicios. Entonces es allí donde se inicia un intercambio y se dan relaciones entre estas comunidades culturalmente diversas, creando situaciones de interdependencia e intercambio entre estos mismos grupos. Es comprensible, además, que una comunidad como la del resguardo indígena Pijao de San Antonio de Calarma, que está en pleno proceso de revitalización y reetnización, rechacen métodos educativos que no estén acorde a sus procesos culturales, como también que teman a la continuidad, que sigan en esa enculturación a la que han sido sometidos por muchos años. Los prejuicios culturales existen y no son exclusivos de ninguna comunidad en particular, entonces es muy normal que esta comunidad sienta estos miedos. Como dice López Herrera, la interculturalidad no es integración ni asimilación, ni mucho menos separación ni marginación, como de pronto lo han considerado así la comunidad educativa de esta institución del resguardo indígena Pijao, en mención frente al uso de las TIC en los métodos y los recursos didácticos manejados por la docente de esta institución. Al contrario, esa interculturalidad debe ser entendida como esa habilidad de reconocer, de armonizar y negociar las innumerables formas de diferencia que existen en toda la sociedad. Así que desde el problema planteado es necesario sugerir que la comunidad educativa que hace parte de esta institución indígena Pijao de San Antonio de Calarma, como quienes conforman este resguardo como tal, o sea, es decir, la comunidad educativa más la comunidad en general, deben descentralizar los puntos de vista y abrir la mente y permitir ampliar la misión y la visión del mundo, comprender que por el contacto que se tiene con la sociedad actual, las comunidades indígenas demandan de estas nuevas formas de interacción tecnológica con el fin de hacerse competentes con la modernidad actual, considerando que las TIC crean nuevos lenguajes y formas de representación. Además, que permiten arribar a nuevos escenarios de aprendizaje donde se adoptan diversas estrategias y técnicas mediante el uso de los recursos tecnológicos que estén a su alcance para promover en sus niños y en sus jóvenes un aprendizaje significativo. Es decir, los indígenas deben de quitar ese miedo a lo desconocido y tratar y dar la posibilidad de conocer estas herramientas y darles el significado que éstas tienen como generadora en sí mismo de interculturalidad. Además, esta relación a través de las TIC da paso a las relaciones interculturales y así logran plantear métodos educativos en contextos pluriculturales.
un modo que supone reciprocidad y diálogo entre culturas y portadores, reconociéndolas y valorándolas, que compartan una solidaridad y un diálogo activo para conseguir una educación realmente interculturalidad para todos con igual de derechos. Está enfocada también a ir más allá de la aceptación palpable de la existencia de distintas culturas, por lo que debemos buscar el intercambio entre ellas, la igualdad, la intercomunicación afectiva, el diálogo y la reciprocidad entre los interlocutores. Muy bien, esa ha sido mi participación, compañeras. Ahora les cedo el turno a la compañera Linda, quien concluirá esta presentación hablándonos un poco más acerca del discurso de la diversidad, la multiculturalidad e interculturalidad en la educación a través de la presentación de lo que en sí será la metodología a seguir con respecto al desarrollo de la presente propuesta. Mi nombre es Linda Xiomara Cedel Ordóñez, estudiante de licenciatura en Educación del CEAT San Vicente del Caguán, Caquetá. Educar para el pluralismo y la interculturalidad supone educar en el respeto a todas las identidades, contribuyendo a la formación de ciudadanos capaces de integrarse social y culturalmente sin perder su propia identidad. Esto lo dice el autor García Martínez, 2007. Es por ello que se debe lograr en la institución educativa indígena Pijao, San Antonio de Calarma, consideren un hecho enriquecedor adoptar las TIC como herramientas y no una amenaza para la construcción de identidad, pues con el uso de ellas se podrían mejorar o avanzar en los procesos de reimmunización y rehabilitación cultural de la comunidad. Hoy día, desde la Constitución Política de la República de Colombia de 1991, en el artículo 7 expresa que el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. La interculturalidad empieza a tener peso en los procesos educativos, así que los docentes deben participar también en el desarrollo personal, cultural y social de sus educandos, estimulando su vinculación con el medio comunitario en el que la escuela está situada, cumpliendo con su cometido social. Por lo tanto, los métodos que emplean la docente de la institución al adoptar las TIC como herramientas no deben ser como tal la preocupación, sino más bien asegurarse que la docente cumpla la cabalidad su papel de agente que ayuda a que los elementos culturales de la comunidad no se expongan sin precauciones y más bien participe en la construcción de la entidad de la comunidad. Es por ello necesario revisar y reflexionar acerca del papel de la escuela, basando ese papel en la vida de la comunidad, ya que la escuela y la comunidad tienen una gran relación, las dos pueden generar calidad de vida y perduración de los pueblos y culturas indígenas. Además, es importante unir la educación que comparten en la escuela con la cultura dominante, con la escuela propia, ya que es también fundamental tener conocimientos de lo ajeno, de lo universal, pero sin olvidar lo propio de cada comunidad. De allí que es fundamental que en esta sede educativa indígena se lleve a cabo la propuesta de investigación donde se trabaje desde las TIC para la enseñanza y reafirmación de la identidad cultural de los estudiantes y en sí la reorganización del resguardo, puesto que es necesario formar ciudadanos ligados a sus raíces y vinculados al mundo actual, lo que exige que tanto el Estado colombiano como las comunidades trabajen mancomunadamente en la misma dirección. Desde la mirada etnoeducadora dentro de un contexto a diversidad étnica y cultural en un país multiétnico y pluricultural como lo es bello territorio colombiano, el cual afronta una realidad social y política que ha desencadenado diferentes situaciones y conflictos, le apuesta a la educación como una herramienta de posibilidades estratégicas que deberán facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje y poder contribuir para que establezca relaciones entre diversas comunidades. Serían interesantes que esto se dé a través de herramientas
como las TIC y así se vea reflejado la interculturalidad, es decir, un intercambio de saberes propios y universales que les permita conocer de otro mundo y dar a conocer su realidad, su entorno, su religiosidad, costumbres y demás prácticas culturales que lo hacen ser únicos y autónomos. Presentamos las estrategias metodológicas, que viene a continuación los objetivos específicos, los agentes, los lugares, escenarios, estrategias o métodos y las fuentes. Primer objetivo específico es identificar qué prácticas culturales se pueden fortalecer a través de la utilización de las TIC. La gente de este objetivo específico es como la comunidad educativa. Los lugares es la sede educativa indígena San Antonio de Calarma, los escenarios son la sede educativa y la localidad, las estrategias es el objetivo, se logra a través de visitas, de diálogos con la comunidad, con las personas mayores, mediante la observación y vivencia de las prácticas culturales realizadas por la comunidad, es decir, constante acercamiento. A partir de ello se realizará un diagnóstico inicial. Las fuentes que se utilizaron en estrategias metodológicas es a través de las observaciones, diálogos, estudios de situaciones e interpretaciones de su cultura. Es fundamental realizar también un recuento de lo que es sus costumbres, sus culturas, su forma de vestir, de alimentarse, de relacionarse, sus religiones, su música, entre otros temas. Otro objetivo específico es indagar sobre los programas informáticos que se pueden adaptar y utilizar en la enseñanza-aprendizaje de las prácticas culturales propias de los estudiantes. Los agentes son los directivos y docentes, los lugares, la sede educativa, los escenarios, la biblioteca, audiovisuales, sala de cómputo y aulas de clase. Las estrategias es fundamental realizar una investigación sobre el tema basándose de los estándares nacionales para la enseñanza de la tecnología y la informática, asimismo realizar lecturas e investigaciones sobre el tema de las TIC, sobre las prácticas culturales de la comunidad y la relación que se puede encontrar entre los otros dos temas. Las fuentes que se utilizan son los estándares nacionales, las bibliotecas y el internet. Otro objetivo específico principal que hay en la propuesta es crear empatía de la comunidad educativa hacia las TIC a través de las actividades que incentiven el uso de ellas. Los agentes son los docentes, los invitados especiales, padres de familia y los estudiantes. Los lugares son el principal lugar es la sede educativa y los escenarios son las aulas de clase, la sala de cómputo y las instalaciones de la sede. Las estrategias o métodos que también se utilizan son a partir del diagnóstico inicial, de las investigaciones realizadas y de constante diálogo con la comunidad, se realizará un proyecto de aula que reúna varias actividades que incentiven la empatía por las TIC y el uso adecuado de estas herramientas, viéndolas como facilitadoras de aprendizaje de sus hijos, tanto universales como propios, buscando dinamización del conocimiento y dándoles a entender que estas herramientas hoy por hoy son llamativas para los niños y los jóvenes, lo cual permitirá mayor interacción y agrado por las actividades y de esta manera involucran a los padres de familia en la educación de sus hijos, donde ellos también aprendan a utilizarlas. Las fuentes que se utilizan en estos objetivos es los textos sobre elaboración de los proyectos de aulas y el diálogo con la comunidad. Bien, estas son las estrategias metodológicas que se utilizan principalmente en esta propuesta. Esperamos que les guste
y que sea de principal ejemplo para toda la comunidad, y muchas gracias.